clasificar de acuerdo a su localización, a su tiempo de evolución y a su etiología. De acuerdo a la localización, las vamos a clasificar en superficiales, aquellas que son aquellas que únicamente afectan la mucosa, en faringitis submucosas y profundas que ya afectan muscular y adventicia. Por la evolución, pregunta de examen, las faringitis se clasifican en agudas, que son aquellas que duran menos de 12 semanas, crónicas, si duran más de 12 semanas, y recurrentes, que son aquellas que cumplen los criterios de Paradise. Y en cuanto a etiología, pueden ser infecciosas, que son las faringitis más comunes, faringitis químicas, traumáticas o alérgicas, que vamos a ver más adelante. En cuanto a las faringitis virales, son por mucho las más frecuentes, abarcan del 70 al 90% de las etiologías. Los virus principales son rinovirus y coronavirus, pero puede haber otro tipo de virus como el adenovirus, influenza, mononucleosis e incluso VIH. En cuanto a etiologías bacterianas, pregunta de examen, la causa de faringoamigdalitis bacteriana más común es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Otras menos frecuentes, estafilococo y neumococo y difteria. Y otras etiologías, por ejemplo, por hongos y levaduras, por espiroquetas, como puede ser por sífilis, faringitis térmicas. Yo creo que todos hemos probado algún café, algún líquido, una sopa que está muy caliente y nos quemamos la lengua. Pero si además de quemar la lengua deglutimos ese líquido, ese alimento caliente, podemos irritar también la faringe creando una faringitis térmica. O también, por ejemplo, los pacientes que están expuestos a inhalación de vapores calientes durante un incendio pueden tener pues también una quemadura en la faringe, ¿ok? Por cáusticos y por reflujo faringolaringio. En cuanto a las faringitis infecciosas, los síntomas principales, pues vamos a tener un paciente con fiebre, cefalea, anorexia, tos, disfonía, faringodinia, odinofagia. La faringodinia, no sé si ya lo habíamos comentado, pero es el término médico para dolor de garganta. Y la odinofagia es el término médico para una deglución dolorosa. Entonces puede ser que nuestro paciente curse con faringodinia, pero que no tenga odinofagia, ¿ok? Algunos pacientes, además, por la misma odinofagia o por la inflamación en la garganta, pueden tener disfagia, una dificultad para el paso de alimentos o líquidos. En los niños, sobre todo niños pequeños, puede haber vómito o dolor abdominal. A la exploración física, pues dependiendo si es algo bacteriano, si es algo viral, podemos encontrar hiperemia conjuntival, adenopatías cervicales anteriores, congestión nasal, hiperemia e hipertrofia amigdalina, algún exudado amigdalino purulento e incluso rash o urticaria. Vamos con la faringitis bacteriana. En la faringitis bacteriana tenemos diferentes criterios para identificar un cuadro clínico, nada más por el cuadro clínico del paciente, ¿de acuerdo? Estos se llaman criterios de Centor, vienen en el examen, a mí me los preguntaron en el examen nacional de residencias médicas hace muchos años, entonces estos sí apréndanselos, ¿de acuerdo? Entonces, los criterios de Centor son una escala que se utiliza para identificar a aquellos pacientes que cursan con una mayor probabilidad de tener faringitis estreptocócica. Estos criterios son ausencia de tos, ponemos un punto. Si hay linfadenopatía cervical anterior, otro punto. Si el paciente tiene temperatura cuantificada mayor de 38 grados, es otro punto. Si a la exploración física en las amígdalas encontramos un exudado amigdalino blanquecino o amarillento, es otro punto. Si nuestro paciente tiene entre 3 y 14 años, es un punto, ¿ok? Las faringoamigdalitis bacterianas suelen ser más comunes en este grupo de edad. Digo, suelen ser porque se pueden presentar en cualquier grupo etario, pero son más frecuentes entre los 3 y 14 años. Si nuestro paciente es un adulto joven, adolescente, de entre 15 a 44 años, son 0 puntos. Y si tiene más de 45 años, le restamos un punto, ¿de acuerdo? Los pacientes más de 45 años, normalmente las amígdalas van involucionando con la edad. Entonces, es poco probable que tenga una faringoamigdalitis por estreptococo, pero no imposible, ¿ok? Entonces, vamos a sumar todos los puntos y nos va a clasificar al paciente en alta probabilidad de tener faringitis estreptocócica o baja probabilidad. Si tenemos de 3 a 5 puntos,
tenemos una alta sospecha de que tenga un cuadro bacteriano nuestro paciente. La guía de práctica clínica dice que en estos casos de alta probabilidad hay que realizar una prueba rápida para detectar un antígeno para estreptococo. Esto es como un hisopo parecido a los de COVID, pero en vez de ser un exudado nasofaringeo, se hace un exudado de la orofaringe. Son pruebas rápidas, pero no están ampliamente disponibles. Yo desde que pisé un hospital, desde que soy estudiante en el internado, como residente de otorrino, como médico adscrito de otorrino, la verdad es que nunca he visto una prueba rápida. ¿Alguien levantó la manita? ¿No? Sí, yo, pero justo ya contestó mi pregunta, ¿qué tan comunes son y si son muy caras las pruebas? No tengo el costo, precisamente porque no son muy usadas en México. Estas más en Estados Unidos, porque en Estados Unidos las tienen en todos los servicios de urgencias o de atención de primer contacto. Sin embargo, les digo, yo creo que yo nunca he visto una. Seguramente sí hay, sobre todo en el ámbito privado, pero pues si tienen una sospecha alta, pues indicamos antibiótico. No es necesario estar esperando a que el paciente se haga un exudado o se haga alguna prueba, ¿de acuerdo? Por otro lado, si tenemos una baja probabilidad de cursar con un cuadro de faringoamigdalitis bacteriana, o sea, tenemos de 0 a 2 puntos, no está indicado realizar la prueba rápida y el manejo será sintomático únicamente. El cultivo de exudado faríngeo, que les encanta pedir a todos los médicos generales, es el estándar de oro para aislar el Streptococcus pyogenes, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pregunta de examen. ¿Cuál es el estreptococo beta hemolítico del grupo A? Es el piógenes, ¿ok? Sin embargo, el cultivo de exudado faríngeo no es necesario para el diagnóstico, ¿de acuerdo? A pesar de que es muy sensible, tiene una sensibilidad de alrededor del 90 al 95%, no lo necesitamos para hacer el diagnóstico, ¿ok? ¿En quién sí le hacemos cultivo de exudado faríngeo? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tuvo un contacto estrecho con otro paciente que desarrolló faringitis estreptocócica, pero está asintomático, hay que hacerle un exudado. Pudiera ser un portador asintomático y estar infectando a otras personas, ¿de acuerdo? Aquellos pacientes que hayan estado en contacto con alguien con faringitis estreptocócica y tengan un riesgo elevado para infecciones frecuentes o que tengan secuelas no supurativas de faringoamigdalitis, que vamos a ver más adelante. Los anticuerpos antiestreptocócicos en sangre se les conocen como antiestreptolicinas. Sin embargo, no agregan ningún valor diagnóstico durante un cuadro agudo. Los podemos pedir para confirmar que el paciente ya estuvo expuesto previamente al estreptococo beta hemolítico, pero no nos sirven para algún diagnóstico en agudo. ¿De acuerdo? ¿Alguien que quiera describir esta imagen de aquí? Sí, Ana. Podemos ver una faringe hiperémica, edematosa, porque se ven las faringes hematosas. Sí. Yo diría que hiperémica edematosa. No me acuerdo cómo se le llaman los puntitos que están en el paladar. Petequias. Con petequias en el paladar. Muy bien. ¿Y las amígdalas, de qué tamaño las ves? ¿Te acuerdas de la clasificación? Sí. Yo diría que estamos en un 3. Está perfecto, muy bien. Participación, por favor. Lo describiste perfecto. Este puntilleo rojizo que se ve en el paladar blando y en los pilares amigdalinos anteriores son petequias y estas son muy sugestivas de faringitis estreptocócica, pero no son exclusivas, ¿ok? Pero si tenemos pues un cuadro clínico muy sugestivo con petequias, puede ser que el paciente curse con un cuadro de estreptococo, aunque no tengamos los exudados blanquecinos característicos, ¿de acuerdo? ¿Alguien más que quiera participar para esta imagen? Sí, Vicky. De igual forma se ven las amígdalas muy inflamadas. ¿Qué grado les darías? Ese sí es un 3. El anterior, doctora, la verdad difiero, le daría yo un 2. Y a este le daría yo un 3. Ok, yo creo que incluso este ya es un 4 porque ya está más del 75%, ya está aquí llegando prácticamente a la línea media. Este sí sería un 3. Sí, se Ok, puede. ¿qué más te llama la atención? Un 3. Acá sí se puede ver ya exudado. Uh-huh. Amígdala.
Perdón, faríngeo. ¿Qué otra cosa? No sé si en la parte derecha se logra ver como una pequeña cripta. ¿Esta de acá? Abajo. Ahí. Esta. Ok, puede ser una cripta, pero es más un exudado. Ajá. Ok. Y pues Perfecto. sí, polémica. Igual. Muy bien, gracias, participación. Entonces, lo describiste muy bien, es una faringe hiperémica con una hipertrofia amigdalina grado 4 del lado derecho, grado 3 del lado izquierdo, y las amígdalas presentan un exudado blanquecino, amarillento en su superficie, y podemos ver acúmulo de saliva. Todo esto es saliva. Probablemente el paciente ya tiene disfagia y está empezando a tener cianorrea, ¿no? Entonces, este es un exudado amigdalino característico de la faringitis bacteriana. Vamos con el tratamiento. Lo primero es mantener a nuestro paciente lo más cómodo posible, entonces hay que dejarle analgésico y antiinflamatorio. La guía de práctica clínica nos indica paracetamol 500 miligramos cada 8 horas. Si con eso no es suficiente para controlar el dolor, podemos agregar naproxeno cada 12 horas, ¿ok? Yo usualmente les dejo el analgésico durante 3 días con horario para que no les esté molestando. Y a partir del cuarto día les comento que únicamente en caso de fiebre o dolor se lo toman. El antibiótico de primera elección para el estreptococo es la penicilina G-benzatínica, pregunta de examen, ¿ok? No les voy a preguntar las dosis, pero sí que es la penicilina G-benzatínica. Sin embargo, les voy a ser sinceras, en la práctica privada y pues incluso en la pública es rarísimo que inyectemos a alguien con penicilina, ¿de acuerdo? Casi siempre nos vamos con antibióticos de tipo penicilina, pero vía oral, como es la amoxicilina con ácido clavulánico, a estas dosis en los adultos. Este sí se lo voy a preguntar en el examen, amoxicilina en niños. ¿Cuál es el antibiótico de elección para faringoamigdalitis bacteriana en niños? Amoxicilina simple, sin ácido clavulánico, a dosis de 40 miligramos por kilo por día, dividido en 3 tomas por 10 días, ¿ok? Porque estas se las van a preguntar en examen de pediatría, de residencias, de otorrino, en todos lados les encanta preguntarles esta dosis, ¿vale? Entonces, ¿por qué no les dejamos ácido clavulánico en los niños? El ácido clavulánico es muy irritante para el estómago, entonces es frecuente que los niños, si les dejamos la amoxicilina combinada, tengan mucha diarrea o vómito. Entonces, empezamos con amoxicilina simple con estas dosis y revaloramos en 48 a 72 horas, 2 a 3 días. Si vemos que ya se dio la fiebre, el niño va mejor, continuamos con este medicamento. Si en 48 a 72 horas el niño siga con fiebre, sigue irritable, no ha mejorado, entonces ya hacemos la transición por amoxicilina con ácido clavulánico, ¿de acuerdo? Otra buena opción es una cefalosporina de primera generación, como es la cefalexina, que tiene exactamente la misma cobertura que la amoxicilina. No se recomienda en estos casos antitusígenos, sobre todo en niños menores de 4 años. La tos es un mecanismo de defensa que nos va a ayudar a expectorar las secreciones del árbol bronquial. Nosotros como adultos y los niños mayores tenemos una tos que podemos fomentar, es una tos voluntaria para ayudar a despegar estas flemas. Los niños no, los niños si no tienen tos no saben toser y se va a quedar el moco pegado y después se puede sobreinfectar y venir con alguna complicación. Entonces no dejen antitusígenos en niños pequeños. Los descongestionantes orales como la fenilefrina vía oral, que viene luego en los medicamentos ya combinados con paracetamol, con clorfenamina, etcétera, tampoco han demostrado mejorar el cuadro clínico. Antihistamínicos, a menos que el paciente además esté cursando con un cuadro de rinorrea anterior y le sea muy molesto, no tiene caso dejarle antihistamínicos. Vitamina C. Es muy común que escuchemos, tómate tu Aderogil o tómate tu suplemento de vitamina C en invierno para que no te vayas a enfermar. Eso es falso. La vitamina C no previene cuadros infecciosos de vía respiratoria. Sin embargo, sí hay estudios que han demostrado que la vitamina C ayuda a acortar el periodo de recuperación en cuadros infecciosos, ¿ok? Entonces, a lo mejor si en vez de que le dure 6 días el cuadro de faringitis, le va a durar 5 días. Bueno, pues ya se acortó un día. Eso es, pues, opcional. La verdad es que yo casi nunca les dejo vitamina C a los pacientes, pero si me preguntan y ellos se lo quieren tomar,
no está contraindicado, lo pueden tomar. ¿Ok? Gluconato de zinc, dicen que también sirve para la inmunidad. No hay muchos estudios, no se recomienda de primera instancia. La guía de práctica clínica dice que tampoco el spray nasal de bromuro de ipratropio. No sé ni por qué lo mencionan, porque ni siquiera existe en México, pero bueno, se los pongo porque viene en la guía. Ácido acetil salicílico en niños no se recomienda. ¿Por qué? Porque puede generar algo que se llama síndrome de Reye. ¿Alguien sabe qué es este síndrome? ¿Sí, Vicky? Doc, ¿es por el uso de aspirina? Ajá. ¿Y qué pasa en los niños con aspirina? Se... ¿No? Doc, ¿me escucha? ¿Sí? Ahí ya no te escucho. Doc. Bueno. Creo que tenemos problemas. ¿Sí, Maricruz? Según yo, es como un problema a nivel de las mitocondrias que pueden producir edema cerebral. Ok, muy bien. ¿Y qué más? Problemas en el hígado. Perfecto, muy bien, gracias, participación. Entonces, el ácido acetil salicílico o aspirina no se recomienda en cuadros infecciosos agudos, tanto de vía respiratoria como gastrointestinales en los niños, porque pueden desarrollar un síndrome de Reye, que es una hepatitis fulminante que también puede derivar en una encefalitis, ¿de acuerdo? Por último, los macrólidos tampoco se recomiendan de primera intención porque hay una resistencia en México arriba del 16%. Sin embargo, si nuestro paciente es alérgico a las penicilinas, entonces sí se dejan macrólidos como eritromicina a esta dosis. Y también en pacientes alérgicos podemos dejar trimethoprim con sulfamethoxazol. Yo la verdad odio el trimethoprim. Siento que ya hay mucha resistencia bacteriana en todo México. Entonces, rarísima vez que yo creo que nunca he dejado trimethoprim. Entonces, mejor si hay otras opciones, dejen otras opciones, ¿ok? Irrigaciones nasales con solución salina nos van a ayudar a despejar la vía respiratoria superior para que el paciente respire por la nariz, no esté respirando por la boca. Colutorios faringeos, o sea, hacer gárgaras con solución salina y benzidamina, nos ayuda para controlar el dolor. También les podemos dejar los colutorios con fórmula Filadelfia, que ya habíamos visto en la clase pasada. Y la guía también nos indica que estos pacientes requieren una incapacidad de 1 a 3 días, dependiendo de la severidad del cuadro clínico. Ahora, ¿a qué pacientes sí les pedimos el exudado faríngeo? ¿Ok? Entonces, a los pacientes que no tienen mejoría con el tratamiento, ya les hicimos a lo mejor el escalonamiento de amoxicilina simple, amoxicilina con ácido clavulánico y siguen mal, o casos recurrentes, ¿ok? Casos, por ejemplo, que están cumpliendo los criterios de Paradise, que tienen 7 o más eventos de faringoamigdalitis en un año, hay que hacerles exudado faríngeo. Aquellos con antecedente de fiebre reumática, porque la fiebre reumática es una enfermedad autoinmune derivada de una infección por estreptococo. Y a lo mejor el paciente nunca se curó del estreptococo y tiene todavía una carga bacteriana a nivel amigdalar. ¿Okay? Faringitis aguda durante un brote de fiebre reumática o glomerulonefritis estreptocócica. Entonces, si en su comunidad empieza a haber brotes de fiebre reumática o glomerulonefritis, y llega un paciente con faringitis aguda, hay que hacerle exudado porque a lo mejor es por estreptococo y hay que dejarle tratamiento para erradicación. El exudado faríngeo únicamente se les debe de reportar si existe o no estreptococo beta hemolítico del grupo A. No se reporta nada más. Algunos laboratorios reportan que estafilococo, que cándida, que estreptococo de otro tipo. No, eso está mal. El cultivo de exudado faríngeo es exclusivamente para este tipo de estreptococo. Si le sale otro microorganismo y le sale el antibiograma, no se le da tratamiento porque lo más seguro es que sea únicamente una bacteria de la flora normal de la orofaringe, ¿ok? Y el tratamiento de erradicación, si encontramos el exudado faríngeo positivo, hay que darlo 9 días después de que inició la enfermedad aguda.
pregunta de examen, ¿con cuál se deja el tratamiento de erradicación? Esta sí viene en el examen la dosis, porque también la preguntan en el examen de residencias. ¿Sí, Ana? Le iba a contestar, pero ya vi que la puso, perdón. No te preocupes. Entonces, es la penicilina benzatínica a dosis de 1.200.000 unidades intramusculares cada 3 semanas por 3 dosis, ¿de acuerdo? Esa es la dosis de erradicación. ¿Qué complicaciones podemos tener de una faringoamigdalitis? Las podemos dividir en supurativas y no supurativas. Las supurativas puede ser un choque séptico, una fascitis necrotizante del cuello, absceso periamigdalino, un absceso faríngeo, que se formen unos ganglios muy grandes en el cuello y se absceden, lo cual se conoce como linfadenitis cervical abscedada o celulitis cervical. Y las complicaciones no supurativas son por una reacción autoinmune por similitud antigénica. En la superficie del estreptococo existen ciertos antígenos que comparten similitud con antígenos propios en el corazón, en el riñón y en el cerebro, ¿ok? Entonces, a veces el cuerpo se equivoca y empieza a atacar nuestros propios órganos porque los confunde por esta similitud antigénica con el estreptococo. Si es a nivel del corazón, se llama fiebre reumática y causa pues alteraciones valvulares que a veces requieren un cambio valvular. Si ataca el riñón, se llama glomerulonefritis postestreptocócica, y si causa encefalitis, se llama PANDAS, que en inglés es un desorden neuropsiquiátrico autoinmune y se caracteriza porque los pacientes comienzan a desarrollar síntomas de trastorno obsesivo compulsivo, ¿de acuerdo? El tratamiento pues es la erradicación del estreptococo con la penicilina, como ya habíamos visto, pero muchas veces el daño ya está hecho. Aunque dejemos tratamiento para erradicar el estreptococo, la reacción autoinmune ya no se puede frenar. En estas imágenes vemos en el A una niña con una adenopatía cervical posterior, la cual está muy inflamada y probablemente ya se abscedó. Aquí en el B también tenemos una linfadenopatía en la región submentoniana que ya se está abscedando, ¿ok? Esto es un aumento de volumen difuso, mal definido a nivel de la región submentoniana. Más o menos medirá a lo mejor unos 3 a 4 centímetros. La piel se ve hiperémica. Si tocamos la zona, probablemente tenga aumento de temperatura y sea doloroso la palpación. Y vemos cómo se está descamando aquí la piel, ¿ok? Esto es porque la piel se va adelgazando cada vez más hasta que llega un punto en el que se necrosa de tanta distensión que tiene. Se empieza a necrosar y hay una fístula y comienza a salir líquido purulento por este hoyito que se forma, ¿ok? Y en las imágenes de abajo vemos una serie de tomografía contrastada de cuello. El primero es un corte axial, el segundo es un corte coronal y el tercero es un corte sagital, en el que vemos un aumento de volumen hipodenso en el espacio retrofaríngeo, ¿de acuerdo? Este es un absceso retrofaríngeo que incluso nos está desplazando la columna vertebral a nivel cervical hacia posterior. ¿Okay? Esto es una urgencia médica y hay que meterlo a quirófano o drenaje. Ahora, ¿qué pacientes con faringoamigdalitis bacteriana tienen que mandar a segundo nivel? Aquellos que cursen con dificultad respiratoria, cianosis, estridor, cialorrea. El que ya no esté deglutiendo adecuadamente el paciente su saliva va a ser que se deshidrate porque tampoco va a poder deglutir el agua o los alimentos. Y si son niños pequeños se deshidratan fácilmente, entonces hay que mandarlos a segundo nivel. Por lo mismo la disfagia que imposibilite la vía oral, cualquier complicación supurativa o no supurativa que identifiquen, si estamos sospechando además que cursa con uvulitis o epiglotitis o que tiene apnea obstructiva del sueño, que ya las amígdalas están tan crecidas que el paciente ronca, ya no puede respirar en la noche, ¿ok? ¿Alguien que quiera describir esta imagen? ¿Alguien que no haya participado? ¿No? ¿Sí, Dalai? Pues podría ser que, bueno, según yo no veo su úvula porque están agrandadas las amígdalas y se ve un puntillo blanquecino hacia el fondo, ligeramente hiperémico, muy, muy leve. Muy bien.
¿Qué grado le darías a las amígdalas? Malampati 4 No, o 3. Malampati es diferente. El Malampati es diferente a la clasificación de hipertrofia amigdalina. El Malampati es qué tanto podemos ver de la orofaringe cuando el paciente abre la lengua. Este sería un Malampati 1. Pero es diferente. Ajá. Ok. Sería un grado 3. Ok, muy bien. Perfecto, gracias, participación. Entonces, en este caso, podemos ver la faringe se encuentra hiperémica. Voy a marcar aquí con color azul. Esta sería la amígdala del lado derecho. Aquí tenemos la amígdala del lado izquierdo. Y aquí en medio está la úvula. Sin embargo, la úvula vemos que se encuentra desplazada hacia el lado derecho por esta amígdala, ¿ok? La amígdala como tal no está tan crecida. Si nos damos cuenta, la amígdala termina aquí, ¿de acuerdo? Esto chiquito que estoy marcando aquí en color azul, esto es la amígdala. Lo que tiene aumento de volumen es el espacio periamigdalino que está desplazando la amígdala hacia medial. Esto corresponde a un absceso periamigdalino, el cual se debe de drenar, ¿ok? Entonces aquí tenemos un video de cómo se hace el drenaje de los abscesos periamigdalinos. Entonces, esto se hace con anestesia local. Les ponemos un poquito de spray de lidocaína en spray al 10%. Dejamos que se adormezca un poco y con un bisturí, esto ya no les toca a ustedes, esto ya lo hacemos los otorrinos, ¿ok? El paciente está despierto. Con un bisturí hacemos una incisión en el pilar amigdalino anterior y con una pinza de Kelly o un mosquito abrimos este espacio para permitir que drene todo ese líquido purulento, todo ese absceso que estaba acumulado. Como ven, el paciente está moviendo la lengua, está despierto, está cooperando. Y ya con un aspirador nos aseguramos de que se haya aspirado todo el contenido e inmediatamente se disminuye de ese aumento de volumen que tenía. Esa incisión que se realiza no se sutura, se queda abierta, ¿de acuerdo? Para que no se siga acumulando líquido purulento y en un transcurso de 3 a 5 días se cierra de forma espontánea sin necesidad de dar ningún tipo de punto, ¿ok? Entonces aquí tenemos un algoritmo de diagnóstico para faringoamigdalitis aguda. Tenemos de etiología, si estamos sospechando algo viral por los síntomas que ya habíamos comentado, damos únicamente tratamiento sintomático con analgésico, antipirético y medidas generales. Si tenemos mejoría, damos de alta. Si después de, siempre citen a los pacientes entre 48 a 72 horas, ¿ok? Si en este tiempo no ha habido mejoría, hay que buscar que no haya tenido una sobreinfección bacteriana e iniciar tratamiento con penicilina o eritromicina, trimethoprim, sulfamethoxazol en caso de alergias. Si no quieren dejar penicilina inyectada, pueden utilizar amoxicilina. Si con esto a las 48 a 72 horas el paciente tiene mejoría, entonces podemos decirle que continúa con el medicamento y darlo de alta. Si no hubo mejoría y presenta algún tipo de complicación, ya sea supurativa o no supurativa, hay que enviarlo a segundo nivel de forma urgente. ¿Okay? Si no tiene mejoría, pero no tiene ninguna urgencia, entonces le pedimos cultivo faríngeo, factor reumatoide, proteína C reactiva, BSG y antistreptolicinas y lo mandamos a consulta externa de segundo nivel, ya no de urgencia porque no tiene ninguna complicación. Si el paciente tiene factores de riesgo o tiene recurrencias o el cultivo de exudado le salió positivo, hay que dar tratamiento de erradicación con la penicilina benzatínica y si tiene mejoría ya lo damos de alta, ¿de acuerdo? Yo sí les recomiendo que después de haber terminado el tratamiento de erradicación le pidan otro cultivo de exudado faríngeo para asegurarse que efectivamente ya ha sido erradicado el estreptococo. ¿Okay? ¿Dudas con faringoamigdalitis infecciosa bacteriana? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces ahora vamos con mononucleosis infecciosa. ¿Alguien sabe qué es la mononucleosis infecciosa? ¿Sí, Ana? Es una faringoamigdalitis causada por el virus del Epstein-Barr. Muy bien, perfecto. Gracias, participación. ¿Algo más que quieras complementar, Saray?
Pues se caracteriza por la triada clásica pues, de fiebre, una faringoamigdalitis exudativa Ujú. y adenopatías, me parece. Perfecto, participación. Entonces, como bien lo comentaron sus compañeras, la mononucleosis infecciosa es una infección por el virus de Epstein-Barr, pregunta de examen. También se le conoce como enfermedad del beso. Representa del 1 al 10% de las faringitis virales. La transmisión es por gotitas de saliva, por eso se le conoce como la enfermedad del beso, o por algún contacto sexual. Usualmente tenemos dos tipos de infecciones, la primoinfección y la infección secundaria. La primoinfección suele cursar asintomática en la infancia. Son niños chiquitos que a lo mejor tienen un cuadro de faringitis viral o rinofaringitis viral cualquiera y ni siquiera nos dimos cuenta que fue mononucleosis porque fue muy, muy leve. Sin embargo, después de esta infección leve en la infancia, el virus se queda latente de por vida en nuestros linfocitos B. Y cuando nos volvemos a exponer al virus en la adolescencia o en la edad adulto joven, se genera pues una reacción antigénica y es cuando desarrollamos el cuadro florido de mononucleosis infecciosa. Se considera que el 95% de los adultos a nivel mundial somos seropositivos. Ya estuvimos en contacto y desarrollamos una primoinfección por mononucleosis infecciosa. Solamente del 30 al 50% de los pacientes que se enferman van a desarrollar síntomas. Usualmente les digo, son aquellos pacientes que tienen una segunda infección entre la adolescencia o la edad de adulto joven. Se caracteriza por fiebre, faringitis, malestar general y linfadenopatías. El periodo de incubación de la mono es de 30 a 50 días. Entonces, imagínense si ustedes el día de hoy les diagnostican enfermedad del beso. Se tienen que poner a pensar con cuántas personas se besaron o con cuántas personas convivieron, tomaron de la misma botella, del mismo vaso de agua, de 30 a 50 días antes para saber quién los contagió. Entonces, y además, ustedes pueden seguir excretando el virus a través de la saliva hasta 6 meses después de la primera infección. Entonces, por eso es que prácticamente ya todo el mundo tuvo un contacto con el Epstein-Barr por este periodo de incubación tan grande y que nosotros seguimos excretando el virus hasta 6 meses después. ¿Ok? Como comentó Dalai, se caracteriza por la triada de linfadenopatías, fiebre y faringitis, que está presente esta triada en el 98% de los casos. Lo más común es que se localicen en cadena cervical posterior, a diferencia de la faringitis bacteriana, que suele ser cadena cervical anterior. ¿Ok? Y hay adenopatías en otros sitios, como son axilar e inguinal. En cambio, la faringoamigdalitis bacteriana no nos va a dar adenopatías en otras zonas que no sea cadena cervical. Puede haber hepato o esplenomegalia en un porcentaje variable de pacientes. Esto es importante, ¿ok? Si tenemos un paciente con la tríada de linfadenopatía, fiebre, faringitis y además tiene esplenomegalia, tenemos una especificidad del 99% por cuadro clínico de que se trate de una mononucleosis infecciosa. Y también puede haber petequias en el paladar, igual que en la estreptocócica. Por eso les decía que no eran exclusivas las petequias en el paladar de una faringitis estreptocócica. Entonces, ¿cuál es la historia natural de la mono? Pues empezamos a sentirnos mal. Las petequias del paladar van a durar de 3 a 4 días. La fiebre puede durar de 10 a 14 días. Es importante que le expliquen a los papás o a sus pacientes que pueden tener hasta 2 semanas con fiebre y eso no significa que tengan sobreinfección bacteriana, que el tratamiento no esté haciendo efecto, es simplemente el curso natural de la enfermedad. Obviamente, día con día la fiebre deja de ser tan alta y ya nada más llegan a tener febrícula 37,4, 37,5, que puede durar hasta 2 semanas. La hepatoesplenomegalia, la organomegalia, les dura un mes. Es importante que en estos pacientes con mono, si palpamos hepato o esplenomegalia, les digamos que no pueden hacer ejercicio durante un mes. ¿Por qué? Cuando hacemos ejercicio, aumenta el flujo sanguíneo hacia el hígado y hacia el vaso. Muchos de ustedes han experimentado, si corren mucho de repente, les da el famoso dolor de caballo. Ese dolor de caballo
se origina por una distensión de la cápsula hepática, si es que les da del lado derecho, o de la cápsula esplénica, si es del lado izquierdo. En el caso de la mono, si hacen ejercicio o si corren, como ya están crecidos los órganos, si se distiende todavía más la cápsula, se puede romper y una ruptura hepática o esplénica puede ser mortal. Entonces, importante, no pueden hacer ejercicio los pacientes con mono que tengan organomegalia durante un mes o hasta que se resuelva la organomegalia, ¿ok? La faringitis, esa molestia, picazón, ardor, dolor, puede durar hasta 2 meses y no significa que sigan enfermos. Las linfadenopatías pueden tardar hasta 6 meses en regresar a la normalidad y la fatiga puede ser hasta 1 año que presenten fatiga, ¿de acuerdo? El diagnóstico es básicamente con cuadro clínico. La biometría hemática puede darnos datos sugestivos, pero no es necesaria para el diagnóstico. Los datos más sugestivos es linfocitosis mayor al 50%, que está presente en el 80 al 90% de los casos. Hay linfocitos atípicos, más del 10% del total de los linfocitos, y esto tiene una sensibilidad del 61% y es bastante específico. En algunos casos, de 1/4 a la mitad de los pacientes cursan con trombocitopenia. Esta trombocitopenia es relativa. En general, o sea, tienen el recuento en el cuerpo de plaquetas es normal. Sin embargo, como está crecido el vaso y el hígado, hay un secuestro de plaquetas en estos órganos y entonces las plaquetas periféricas están disminuidas, ¿vale? Las pruebas de funcionamiento hepático nos sirven en caso de que el paciente comience con dolor abdominal para determinar que no esté cursando con una hepatitis. Aquí es IgG e IgM anti-Epstein-Barr virus por ELISA. Lo podemos solicitar a partir de la 2ª semana, ya que antes están negativos, pero conforme empieza a evolucionar el cuadro, se empiezan a hacer positivos estos anticuerpos, alcanzando su punto máximo a la 6ª semana después de que empezaron a desarrollar los síntomas. Las pruebas rápidas, como el monospot y el monotest, son pruebas de saliva en los que se les pide al paciente que escupa tantita saliva y se hace la prueba rápida para determinar si hay infección por mono. También les comento, no están disponibles de forma general en todos los hospitales. Yo jamás he visto una prueba de monospot o monotest, pero no se necesita porque el cuadro clínico es bastante característico. ¿Okay? ¿Alguien que quiera describir esta imagen? ¿Alguien que no ha participado? ¿Sí eras tú? Bueno, pues en las amígdalas hay una importante inflamación, un gran eritema y aparte el exudado purulento. Ok, más que purulento es un exudado blanquecino. Ok, ¿qué grado tienen las amígdalas? Un 3, 4. Muy bien, ya están en 3, ya llegando al 4. ¿Y la úvula cómo la ves? Digamos que está muy hacia abajo. No sé cómo la podría describir médicamente. Está elongada. Ok, perfecto. Participación, por favor. Entonces, la faringe está hiperémica, la úvula está edematosa, elongada, las amígdalas grado 4, 3, 4, hiperémicas, con un exudado blanquecino en la superficie. ¿Ok? A diferencia de los puntitos que vemos en la faringoamigdalitis estreptocócica, que suelen ser como puntitos blancos en la amígdala, en la mononucleosis son placas, ¿ok? Es más característica la formación de placas. ¿Cuál sería el tratamiento? Entonces, al ser una enfermedad viral, no requiere antibiótico, ¿ok? Dejamos analgésico antiinflamatorio, paracetamol o ibuprofeno. No se prescriben antibióticos. Si ustedes, porque puede ser por error que se confundan y piensen que es una faringoamigdalitis bacteriana y le dejan amoxiclav, el paciente va a desarrollar un exantema muy característico. No significa que sea alérgico a las penicilinas, simplemente es una reacción que todavía no sabemos describir por qué sucede, pero la mononucleosis causa exantema cuando se les deja antibióticos betalactámicos. Pregunta de examen. Cuando yo hice el examen de residencias, me vino un caso sobre esto. ¿Sí, Ana? ¿No es el síndrome del hombre rojo, no, verdad? No, el síndrome del hombre rojo es sobre todo con vancomicina.
cuando hacen una infusión rápida de vancomicina, creo que también con metronidazol, y el paciente se pone todo rojo, pero es otro diferente, ¿de acuerdo? No se prescriben antivirales tampoco. Aunque el Epstein-Barr es de la familia de los herpes virus, no es sensible al aciclovir. Vamos a requerir de 10 a 80 veces más concentración de aciclovir para erradicar el Epstein-Barr versus el virus del herpes simple. Entonces, pues no vamos a intoxicar a nuestro paciente. Solamente vamos a dejar el aciclovir en casos complicados y esto ya no lo manejan ustedes. Si ya empieza a haber hepatopatía, encefalopatía, etcétera, entonces los refieren a segundo nivel y ya nosotros nos encargamos de la dosis del aciclovir. El esteroide, de igual forma, solamente se deja en casos complicados a esta dosis. Yo les suelo dejar esteroide a los pacientes, aunque sea de forma ambulatoria, cuando tienen las amígdalas tan grandes que empiezan a tener dificultad respiratoria. Entonces, sí los dejo en observación, les pongo su esteroide y si mejora la dificultad se pueden ir de alta, si no, se quedan hospitalizados. ¿Qué complicaciones puede tener nuestro paciente con infección por Epstein-Barr? Del 25 al 50% de los pacientes pueden desarrollar alguna complicación hematológica, anemia hemolítica, trombocitopenia, púrpura trombocitopénico, etcétera, etcétera. De las complicaciones hepáticas y esplénicas, ojo, pregunta de examen. Si tienen un caso de un paciente con mononucleosis que tiene dolor abdominal, es una urgencia, ¿ok? Puede ser que esté sufriendo una ruptura hepática o una ruptura esplénica. También puede haber hepatitis anictérica en el 50 al 80%, o sea, los pacientes ni se van a dar cuenta, a lo mejor solamente tienen su cuadro de faringitis, adenopatías, fiebre, etcétera, pero les tomamos unas pruebas de función hepática y las transaminasas se encuentran elevadas, pero las bilirrubinas son normales. Solamente el 5% van a tener hiperbilirrubinemia y es cuando nos empezamos a dar cuenta de que puede haber algo mal con el hígado. Afortunadamente, la ruptura esplénica o hepática son raras, en el 1%, como se puede ver aquí en la tomografía. Es una tomografía contrastada de abdomen en la cual vemos una ruptura esplénica, ¿de acuerdo? Y aquí es el vaso ya, pues empieza quirúrgica, como está todo roto. Las complicaciones neurológicas suelen ser raras, puede ser cualquiera de estas, y otras complicaciones son una obstrucción grave de la vía respiratoria porque las amígdalas se inflaman tanto que empiezan a chocar una contra la otra y eso causa dificultad respiratoria, ¿vale? Entonces, el algoritmo, fiebre, linfadenopatía, faringitis, que es la tríada clásica. Si tenemos menos de 10 años, tenemos hepatoesplenomegalia, sí, posiblemente sea una mononucleosis. Si no tenemos datos de organomegalia y hay enfermedad bacteriana, entonces nos vamos hacia el algoritmo de faringoamigdalitis estreptocócica. Si no hay hepatomegalia, esplenomegalia, probablemente sea una infección viral de vía aérea superior. Si es una posible mononucleosis infecciosa, podemos hacerle una biometría hemática para orientarnos un poquito más si es que el diagnóstico no queda tan claro. Si tiene alteraciones de más del 50% de linfocitos, más del 10% de linfocitos atípicos, podemos hacer la prueba de monotest o monospot, que les digo no hay en México. Entonces nos vamos directamente hacia acá, ¿de acuerdo? Damos tratamiento sintomático y pues ya damos el seguimiento. Si no, buscamos otras causas, ¿vale? ¿Dudas con mononucleosis? ¿No? Bueno, vamos a tomarnos 10 minutitos y regresamos a las 5 para continuar la clase, ¿vale? ¿Sí, Rosendo? Doc, disculpe la molestia, entré a las... Boca, pero también puede transmitirse por gotitas de saliva. Yo creo que muchos hemos escuchado o incluso han visto pacientes con enfermedad de mano, pie, boca por Coxsackie. Cuando nada más se trata de la faringitis sin todo el desarrollo completo, le decimos serpangina, ¿ok? A veces yo he encontrado pacientes que tienen un cuadro muy sospechoso de herpangina, les pregunto, ¿tiene alguna lesión en la mano, en el pie? Me dicen, no, pero ya revisándolos sí tienen por ahí una vesiculita que ni siquiera se habían fijado, ¿ok? Es más frecuente en lactantes niños precisamente porque todos se llevan a la boca.
El cuadro clínico, hay una aparición súbita de fiebre con odinofagia, cefalea, anorexia y a veces tienen dolor cervical. Los lactantes pueden presentar vómitos. 2 días después comienzan a aparecer unas pápulas, entre 4 a 5 pápulas en total, de color grisáceo, y estas pápulas se hacen vesículas rápidamente. La localización, como les comentaba, es principalmente en los pilares amigdalinos, pero también pueden haber en el paladar blando, las amígdalas, la úvula o la lengua. En las siguientes 24 horas, estas vesículas se ulceran, son úlceras bastante superficiales y rara vez miden más de 5 milímetros de diámetro y curan de forma espontánea entre 1 a 7 días. ¿Vale? ¿Alguien que no haya participado, que quiera participar para esta imagen? Sí, Diego. Ujú. Aquí no podemos saber si está elongada o no porque la lengua la está tapando. Esta sería un Malampati 2. Luego lo checan la escala de Malampati, en la que nada más alcanzamos a ver aquí la base de la úvula. No podemos saber si está elongada. Ok, gracias, participación. Entonces vemos estas úlceras en lo que es el paladar blando, la base de la úvula y los pilares amigdalinos anteriores, que son de diferentes tamaños. Hay desde puntiformes a otras que miden aproximadamente 2 milímetros de diámetro, son redondeadas, de color grisáceo blanquecino, rodeadas por un halo eritematoso. ¿De acuerdo? ¿Alguien que quiera describir la siguiente imagen? Fernando. ¿Sí, doctora? ¿Me ayudas a ¿Fernando o describir la Fernanda? imagen? Fernando. Ah, ok. Sí. Sí. Pues igual veo hiperemia de la orofaringe, Ujú. con úlceras en el techo de la cavidad oral y parte de la úvula. Em, em, Podría también ser igual ahí, clasificarlo con Malampati, igual como había dicho, un Malampati 2 y pues eh, también con amigdalitis, Pues, un yo grado. creo que no, porque Bueno, las no creo. amígdalas no se alcanzan a ver. Ujú. ¿Vale? Ok, muchas gracias, participación. Sí. Entonces, a diferencia de estas que son las úlceras son aisladas, aquí las úlceras ya están siendo confluentes y generan una úlcera de tamaño irregular y aquí algunas otras ulceraciones pues puntiformes, ¿de acuerdo? Ambos son cuadros de Coxsackie, de Erpangina. Pues existe una variabilidad bastante grande entre la cantidad de vesículas y de úlceras que pueden presentar estos pacientes, pero aquí lo más importante que quiero que se queden es que la localización de la erpangina es tercio posterior de cavidad oral y orofaringe, ¿ok? A diferencia del herpes, que suele ser en los labios y en la punta de la lengua. El tratamiento es sintomático y es igual que para estomatitis aftosa. Podemos dejar un poquito de colutorios con fórmula Filadelfia, paracetamol, líquidos fríos y a lo mejor tantita crema de esteroide, de betametasona en las úlceras para que se reabsorban más fácil. Y pues ya terminamos ahorita con lo de la faringe. Ahora vamos con laringofaringe, ¿de acuerdo? Como habíamos visto en la clase pasada, la faringe la dividimos en nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. La hipofaringe va desde aquí del borde superior de la epiglotis hasta el borde inferior del cartílago cricoides. La laringe, también llamada hipofaringe, abarca desde C3 hasta C6 y tiene 3 funciones principales: respiración, protección de vía aérea y fonación.
Esta es una vista anterior de la laringe y de las estructuras cartilaginosas y membranosas que la componen. La primera estructura que vamos a encontrar rígida es el hueso yoides. Este es muy difícil que lo alcancemos a palpar en el cuello, a menos que nuestro paciente sea muy delgado, ¿de acuerdo? Si nos vamos un poquito más abajo, vamos a encontrar el cartílago tiroides, que es el más grande de todos. Este es el que más fácilmente se alcanza a palpar. De hecho, ustedes pueden palpar su cartílago tiroides. Si se van hacia arriba, vamos a encontrar una pequeña depresión que corresponde a la membrana tiroidea que va a unir el tiroides con el yoides. Hacia abajo encontramos el cartílago cricoides unido a través de la membrana cricotiroidea hacia el cartílago tiroides. Y por debajo del cricoides ya vienen los anillos traqueales, ¿ok? La glándula tiroides usualmente se localiza por encima del cartílago cricoides y el primer y segundo anillos traqueales, ¿de acuerdo? Si está un poquito crecida, puede llegar un poquito más abajo. Esto es importante de saber porque cuando hacemos una traqueotomía, usualmente hacemos la incisión en el tercer anillo traqueal, justamente para evitar que nos esté estorbando la glándula tiroides. ¿Vale? Entonces, el huesito yoides es este huesito que tiene forma de U y consta de 3 porciones. La porción central, que es el cuerpo, que tiene una forma rectangular y tiene astas mayores y astas menores, ¿de acuerdo? Esto nos va a ayudar a que los músculos de la laringe, los músculos del piso de la boca, los músculos de la lengua, se anclen a estas astas para ayudar a su movilidad. El cartílago tiroides, primero vemos visión frontal, tiene sus láminas laterales, su escotadura tiroidea anterior, la prominencia tiroidea, que también se le conoce como la manzana de Adán en los hombres, ¿ok? Y tiene astas superiores y astas inferiores. Las astas superiores se contactan aquí con el hueso yoides y las inferiores contactan con el cricoides. Este cartílago tiene mucho flujo hormonal, sobre todo de hormonas masculinas, la testosterona. Es por eso que durante la adolescencia los varones comienzan a tener la voz un poquito más gruesa porque este cartílago comienza a crecer por este flujo hormonal y también es por eso que los hombres se desarrolla más el cartílago y se ve esta prominencia laringea, ¿ok? Por este flujo hormonal que hace que crezca un poquito más. Aquí vemos la porción posterior del cartílago tiroides y cómo se articula aquí la epiglotis, que es otro de los cartílagos de la laringe, ¿vale? Que justamente es el cartílago que vamos a ver ahorita. A veces en algunos pacientes, sobre todo en mujeres o niños que son muy delgados, las mujeres y los niños solemos tener la laringe más elevada, entonces la epiglotis se va hacia arriba. Y cuando el paciente abre la boca, es posible que niños o mujeres o varones muy delgados podemos ver la epiglotis cómo se asoma en la parte posterior de la orofaringe. La primera vez que yo vi esto en un paciente, la verdad me asusté. Dije, ¿qué es eso? ¿Es un tumor? ¿Tiene un cuerpo extraño? Pues no sabía yo qué estaba viendo, ¿no? Hasta que ya dije, pues creo que parece la epiglotis. Y pues justamente en estos pacientes se puede alcanzar a ver para que si lo llegan a ver en algún paciente no se vayan a asustar. ¿De acuerdo? Entonces, la epiglotis es este cartílago que tiene forma como de una hoja y se articula con el cartílago tiroides a través del ligamento tiroepiglótico. Este epiglotis nos va a servir para protección de la vía aérea. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos respirando o estamos hablando, la epiglotis se mantiene así hacia arriba, como podemos ver en la imagen. Y cuando vamos a deglutir saliva, alimentos, líquidos, etc., este epiglotis se baja como si fuera la tapa de un botecito de basura de pedal. Entonces se baja, ocluyendo aquí la entrada a la vía respiratoria, lo que es la laringe y hacia la tráquea, para que el resto del líquido y alimento se vaya hacia el esófago. Si nosotros estamos hablando y estamos comiendo al mismo tiempo, la epiglotis pues dice no sé qué hacer, no sé si seguir abierto porque está hablando o cerrarme porque está comiendo. Y ahí es cuando se nos va chueca la saliva, se nos va chueco el líquido, lo que estemos comiendo y nos da una tos horrible, ¿ok? Entonces no coman
si están hablando, porque se van a ahogar. ¿Ok? El siguiente cartílago es el cartílago cricoides. Este es el único cartílago que está cerrado por completo. El demás, el tiroides, la epiglotis y el cartílago, y el hueso yoides son incompletos, no están cerrados en la parte posterior, solamente el cricoides. Y se dice que tiene forma de anillo de sello. Este es un anillo de sello, ¿de acuerdo? La parte anterior del anillo es como más grandota, como se ve aquí, y hacia posterior se hace más delgadito. Sobre la superficie superior del cartílago cricoides vamos a encontrar estos cartílagos más pequeños que serían los aritenoides y los corniculados. Los aritenoides son estos que están marcados aquí en verde sobre el anillo cricoideo y se dice que tienen forma de aguamanil. El aguamanil es esta jarrita que se utilizaba antiguamente para servir agua, ¿de acuerdo? Aquí en el cartílago aritenoides, muy importante, se inserta, este ligamento que es el ligamento vocal. Estos dos ligamentos forman las cuerdas vocales verdaderas. Tenemos dos cuerdas vocales verdaderas, una derecha y una izquierda, y se articulan aquí con el cartílago aritenoides. Por encima, como si fuera un gorrito de duende, tenemos los corniculados o de Santorini y más arriba tenemos los cuneiformes o de Whisper, ¿vale? Ahora vamos con la musculatura de la laringe. Los músculos de la laringe los podemos dividir en dos, intrínsecos y extrínsecos. Vamos primero con los extrínsecos, o sea que no están como tal dentro de la laringe, pero que nos van a ayudar a su movilidad. Los músculos extrínsecos los vamos a dividir acorde al hueso yoides. Si están por encima del hueso yoides, se llaman suprayoideos, y si están por debajo, son infrayoideos. Los suprayoideos son miloyoideo, digástrico, estiloyoideo y genioideo. Y los infrayoideos los clasificamos en superficiales, que es el vientre superior del homoyoideo y el esternoyoideo, y en profundos, que es esternotiroideo y tiroyoideo. Todos estos músculos, su función es elevar o bajar la laringe, ¿vale? Entonces, los suprayoideos nos sirven para elevar la laringe, que es el digástrico, vientre anterior y posterior, el miloyoideo, genioyoideo y estiloyoideo, ¿vale? Y los músculos infrayoideos ayudan a bajar o deprimir la laringe. Tiroyoideo, en azulito vemos el homoyoideo, vientre superior, el esternoyoideo y el esternotiroideo, ¿de acuerdo? Todos estos músculos nos sirven tanto para la fonación como para la deglución, al ayudar a subir y bajar la laringe. Ahora, los músculos intrínsecos de la laringe, no me interesa que se aprendan todos, más que los que les voy a hacer cierto énfasis, ¿ok? El cricotiroideo, pregunta de examen, es el único músculo que está inervado por el laringio superior. El resto de los músculos intrínsecos de la laringe están inervados por el nervio laringio recurrente. Solo el cricotiroideo es por el laringio superior. El cricoaritenoideo posterior, pregunta de examen, es el único abductor de las cuerdas vocales. Esto que se ve aquí como si fuera una V invertida son las cuerdas vocales y la acción del cricoaritenoideo al contraerse hace que las cuerdas se abran, ¿de acuerdo? Si se pierde la función de este músculo, pues estamos en un problema porque las cuerdas se quedan cerradas y ya no se pueden abrir. Los otros músculos ayudan en cierta forma a la aducción, o sea, al cierre de las cuerdas, como es el cricoaritenoideo lateral, que es el principal aductor. El tiroaritenoideo, pregunta de examen, corresponde al músculo vocal. Como vamos a ver más adelante, la cuerda vocal se compone de epitelio, de músculo y de ligamento vocal. Y el músculo que lo forma es el tiroaritenoideo, ¿de acuerdo? Que sería este de aquí, que es el que vimos que se une aquí con el aritenoides hacia la cara posterior del cartílago tiroides. El interaritenoideo tenemos transverso y oblicuo, también sirve para la aducción. Y aquí tenemos la inervación. De los músculos extrínsecos de la laringe, que son del tiroideo para acá, no me interesa que se aprendan la inervación, solamente de los intrínsecos de la laringe, que ya vimos que todos son por el laringio recurrente, con excepción del cricoaritenoideo, que es el laringio superior, ¿vale? Ahora vamos con las cuerdas vocales. Tenemos
una cuerda vocal verdadera y una cuerda vocal falsa de ambos lados, ¿de acuerdo? Entonces, la cuerda vocal verdadera está compuesta aquí por el ligamento vocal, el músculo tiroaritenoideo que ya vimos y un epitelio especial. Son estas cuerdas que se ven aquí en color blanquito. Y por encima de la cuerda blanca, que es la cuerda verdadera, vamos a ver otra cuerda, pero se ve de color rosita. Esa es la cuerda falsa, ¿de acuerdo? La irrigación de la laringe. Tenemos dos irrigaciones, una irrigación superior y una irrigación inferior. La irrigación superior está dada por la carótida común, da la rama de la carótida externa. La primera rama de la carótida externa corresponde a la tiroidea superior y de la tiroidea superior sale la laringe superior y la arteria cricotiroidea, ¿de acuerdo? Que son las irrigaciones principales, la laringe superior y cricotiroidea. Y la parte inferior de la laringe y la subglotis están dadas ya sea por la arteria subclavia o por el tronco tirocervical, que da la rama tiroidea inferior y de aquí da la laringe inferior, ¿de acuerdo? En cuanto a la inervación sensitiva, todo es por el nervio vago, ¿de acuerdo? El interno, el externo y el recurrente. Tampoco me interesa que se aprendan todo esto. Nada más para que sepan más o menos de la inervación, ¿vale? Ahora, la cuerda vocal. Vamos ya con el epitelio de la cuerda vocal. Tenemos aquí en el número 1 lo que sería el epitelio, ¿ok? Luego tenemos la lámina propia. La lámina propia tiene 3 capas, superficial, media y profunda. La capa superficial de la lámina propia se le conoce también como espacio de Reinke. Vamos a ver un poquito más adelante alguna patología que afecta el espacio de Reinke. La unión de la capa superficial con la capa, de la capa intermedia con la capa profunda se le conoce como ligamento vocal. Y por debajo del ligamento vocal ya vamos a tener el músculo que es el tiroaritenoideo, ¿de acuerdo? Vamos a ver un video de cómo se ve el movimiento de las cuerdas vocales. Este es una endoscopía especial que se llama estroboscopía. Entonces, cuando estamos hablando, cuando hacemos y las cuerdas vibran y esta vibración es lo que genera el sonido. Vemos aquí un poquito de moco que es normal tener en las cuerdas vocales que nos ayuda a lubricar la superficie para que puedan vibrar apropiadamente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se ve blanquito que estoy señalando, estas son las cuerdas vocales verdaderas. Y las cuerdas vocales falsas son los repliegues un poquito más rositas que están hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos diciendo una así como grave, vean cómo se acortan las cuerdas vocales. Y cuando decimos un tono agudo, las cuerdas vocales se elongan para hacer esta tonalidad aguda. Y pues ya terminamos ahorita con lo que es la anatomía normal de la laringe. No sé si tengan alguna pregunta. Creo que no, Doc. Ok, entonces vamos con patología de la laringe. Vamos a empezar con la patología infecciosa y la epiglotitis. ¿Alguien sabe qué es la epiglotitis? De los que no han participado. Sí, Luis Ignacio, Nacho. Pues es una infección bacteriana que normalmente se puede dar por el Haemophilus influenza del tipo B o puede ser también por Streptococcus pneumoniae o Piógenes. Muy Y también, bien. perdón, es más clásico en niños. Perfecto, muchas gracias, participación. Entonces, la epiglotitis también es conocida como supraglotitis y es una infección aguda que involucra la epiglotis y a las estructuras adyacentes. La supraglotis es lo que está por encima de las cuerdas vocales. Se le conoce como glotis a las cuerdas vocales.
Todo lo que está por encima de las cuerdas vocales y hasta el borde superior de la epiglotis se le conoce como supraglotis, ¿ok? Entonces es la inflamación de esta área. Como bien ya lo dijo Nacho, es causada por hemófilos influenza tipo B, pregunta de examen. Es más frecuente en niños que en niñas, con una razón de 4-1, no sabemos por qué. El diagnóstico es clínico y se considera una urgencia médica porque puede comprometer de forma inminente la vía aérea. Los niños con sospecha de epiglotitis deben ser trasladados en ambulancia y acompañados por un médico hasta llegar al servicio de urgencias. Si en su servicio social o en su comunidad les toca un niño o incluso un adulto con epiglotitis, no lo pueden mandar nada más así de váyase a segundo nivel a urgencias. Lo tienen que acompañar porque literal se les puede obstruir en el camino. El cuadro clínico está caracterizado por las 4 Ds. Drooling, que es cialorrea, disnea, disfagia y disfonía, ¿de acuerdo? Estas son las 4 Ds. Esto se le conoce como posición en trípode. Perdón, les iba a preguntar, pero ya me adelanté. La posición en trípode es súper característica de cualquier cosa que esté obstruyendo la vía aérea, no nada más la epiglotitis. Puede ser en uvulitis, puede ser en croup, en cualquier otra enfermedad. La posición en trípode, el paciente recarga los pies en el piso, está recargado sentado en la silla, pero además tiene los bracitos que lo apoyan para inclinarse hacia adelante con el cuellito en hiperextensión. Esta posición ayuda a liberar la vía aérea porque extiende el cuello para que la epiglotis se extienda y entre mejor el aire. Si encuentran a un niño con las 4 Ds en posición de trípode, no lo muevan, déjanlo en esa posición. No lo quieran pasar a camilla, a explorar a la cama de exploración, déjenlo ahí porque si lo acuestan, la epiglotis se va a ir hacia atrás y les va a obstruir la respiración, se van a poner muy ansiosos los pacientes, van a llorar y eso va a hacer que se edematice todavía más la vía aérea, ¿vale? Como les decía, el diagnóstico es puramente clínico, pero podemos apoyarnos con radiografía. Esta es una radiografía lateral de cuello con técnica para tejidos blandos, en la cual vemos algo que se conoce como el signo del pulgar. ¿De acuerdo? Parece que tenemos aquí un pulgar. Entonces, la epiglotis usualmente en la radiografía no se alcanza a ver o se ve muy delgadita porque es un cartílago delgado. Pero cuando está inflamado y está la epiglotitis, parece que hay un pulgar aquí atorado, ¿de acuerdo? Tiene una sensibilidad bastante baja y una especificidad de alrededor del 80%, por eso es que no se pide en todos los casos. Podemos hacer una interconsulta otorrino y nosotros hacemos una laringoscopía. La laringoscopía consiste en introducir un endoscopio que tiene una cámara en la punta, ya sea a través de la boca o desde la nariz. Lo metemos, pasamos por nasofaringe y de aquí bajamos hasta la laringe para poder evaluar adecuadamente las estructuras laríngeas. En el C vemos una laringoscopía normal de un paciente sin epiglotitis. Esta sería la epiglotis normal, tiene una forma de semiluna, el color es rosado pálido y vemos hacia el fondo las cuerdas vocales y el espacio respiratorio. Cuando hay epiglotitis vemos un edema súper importante con una hemorragia petequial, aquí hay más hemorragia, y la laringe la epiglotis está tan inflamada que se pliega sobre sí misma y ya no alcanzamos a ver ningún espacio respiratorio. Imagínense si este paciente está en posición de trípode y ustedes lo quieren acostar, obviamente se le va a obstruir la vía respiratoria. Imagínense tener que intubar un paciente aquí, o sea, en la imagen de abajo está muy fácil, podemos ver exactamente por dónde va a entrar el tubo orotraqueal. Pero aquí ya no. En estos casos se tiene que hacer una traqueotomía de urgencia para poder establecer la vía aérea. Entonces, el tratamiento, evitar estresar al paciente, ¿ok? Manténganlo lo más cómodo posible, eviten revisiones innecesarias. Si tienen alguna sospecha de que puede ser una epiglotitis, llámenle a su médico adscrito o al pediatra directamente, porque si no, lo revisan ustedes de estudiantes, lo revisa el médico interno, lo revisa el residente mayor jerarquía, se lo presentan al médico adscrito, después baja el pediatra y pues el paciente con cada revisión se va a estresar más. Entonces, entre menos lo estén tocando, mejor.
déjenlo en la posición en la que se sienta más cómodo. Si quiere estar sentado, déjenlo ahí. El manejo es unidad de cuidados intensivos. Dejar oxígeno al 100% por mascarilla facial para mantener una saturación arriba del 93%. Los antibióticos de primera elección son cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona, cefotaxima o cefuroxima. Alguna alternativa, trimethoprim con sulfamethoxazol o ampicilina sulfactam. Y siempre dejar esteroide sistémico. El esteroide es lo que más les va a ayudar a los pacientes. Esta infección por Haemophilus influenza puede ser muy contagiosa, entonces hay que dar quimioprofilaxis para aquellos pacientes que tienen un contacto intradomiciliario no vacunado o con un esquema incompleto. Entonces, por ejemplo, si saben que si uno de los hermanitos tiene epiglotitis y el otro hermanito no está vacunado o tiene su esquema incompleto, hay que darle profilaxis a todos los miembros de un domicilio si es que hay un menor de 12 meses en casa o inmunosuprimido. La vacuna para Haemophilus influenza forma parte del cuadro de vacunación nacional. Sin embargo, se termina el refuerzo a los 12 meses. Si tenemos un bebé de menos de 12 meses, no ha terminado su esquema de vacunación, está incompleto. Entonces, todos los miembros de la familia que convivan con ese paciente y que hayan estado expuestos al paciente con epiglotitis, hay que darles tratamiento. Y en guardería, si hay más de 2 o más casos en un periodo de 60 días positivos de Haemophilus influenza, hay que darle a todos los niños rifampicina. ¿Ok? ¿Dudas con epiglotitis? ¿No? Ok, ahora vamos con laringotraqueitis. ¿Alguien que me quiera platicar un poquito de laringotraqueitis? Sí, Carla Andrea. Sí, bueno, por lo que sé, la laringotraqueitis va a ser la inflamación de la laringe y la tráquea. Se va a dar principalmente en niños. Va a ser por principalmente la etiología del virus sincitial respiratorio. La tríada clásica va a ser la tos traqueal, el estridor faríngeo y la disfonía. Muy bien, gracias. Participación. Es estridor laríngeo, ¿vale? Entonces, es una enfermedad benigna, autolimitada, infecciosa de la laringe y la tráquea, de virus. Los que menciona la guía de práctica clínica más frecuentes es el parainfluenza 1 y 3. Sin embargo, esto ha ido cambiando. Como bien ya lo mencionaste, actualmente uno de los principales es el virus sincitial respiratorio. Afecta principalmente a los niños de 6 meses a 3 años. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la laringe más chiquita. Sin embargo, puede presentarse a cualquier edad. Hay mayor prevalencia en otoño e invierno, como cualquier infección de vía respiratoria superior. También es más común en hombres que en mujeres, no sabemos por qué. Corresponde al 15% de infecciones de vía respiratoria y a pesar de que es una enfermedad benigna, se considera una urgencia médica importante porque también puede comprometer la vía aérea, se puede cerrar. Como bien ya lo dijo su compañera Carla, se caracteriza por la triada de disfonía, tos traqueal y estridor laringio inspiratorio. La tos traqueal también se le conoce coloquialmente como tos de perro o tos de foca. Una vez que la escuchen, nunca se les va a olvidar. Y el estridor laringio inspiratorio. El paciente cuando intenta meter aire va a sonar como un sonido agudo, ¿de acuerdo? Porque el tejido inflamado no deja que pase adecuadamente el aire. Entonces, en esta imagen vemos una tráquea saludable, cómo conserva el calibre para pasar el aire. Cuando hay croup, que también se le conoce como croup a la laringotraqueitis y están edematosos los tejidos de la tráquea, no permite que pase adecuadamente el aire y cuando alcanza a pasar, se genera esta vibración de los tejidos que es lo que nos da el estridor laringio, ¿ok? Además, en las radiografías podemos encontrar este signo. ¿Alguien sabe cuál es el signo de laringotraqueitis? ¿Sí, Maritza? Es el signo de la punta de lápiz. Punta de lápiz, ok, participación gratis. Gracias. Entonces, esto, signo de punta de lápiz o signo de la aguja, precisamente porque puede parecer aquí como un lápiz o como si fuera una agujita, ¿de acuerdo? Se le conoce con ambos nombres.
Esta es una radiografía anteroposterior de cuello con técnica para tejidos blandos y justamente en el sitio donde está la subglotis y que se está uniendo con la tráquea es en donde se empieza a cerrar la vía respiratoria y después se vuelve a abrir, ¿vale? Es una disminución de la columna del aire subglótico, sin embargo, solo está presente en el 50% de los casos, por lo cual la radiografía pues, es únicamente anecdótica. Lo pueden hacer el diagnóstico con el cuadro clínico. Tratamiento. Súper importante el CRUP, su tratamiento es con esteroides, ¿ok? La guía dice que el esteroide debe ser administrado por vía oral. Yo les voy a comentar que los niños con CRUP quieren, o sea, lo menos que quieren es estarse pasando pastillas por vía oral y más si son niños chiquititos. Entonces, yo les recomiendo que mejor sea inyectado o si está muy grave el niño, lo canalicen y a través de la vena le pasen la dexametasona, ¿ok? Hay que nebulizarles también esteroide, puede ser budesonida o fluticasona. Lo mejor para disminuir el edema es la epinefrina racémica nebulizada. Sin embargo, no hay en México. En México solamente hay epinefrina normal. Entonces, aunque sea con epinefrina normal, los nebulizamos. Muchos pediatras o algunos otorrinos por ahí les van a decir que eso no sirve. Sí sirve. No es tan efectivo como la racémica, pero de eso a nada, nebulícenlos con epinefrina normal. No se dejan antibióticos porque es una infección viral, no se deja descongestivo antitusígeno, la saturación de oxígeno debe de mantenerse arriba del 93%, si no es así, les dejamos mascarilla o puntitas con oxígeno y en caso de que veamos dificultad respiratoria, enviamos a segundo nivel, ¿ok? Como cuestión también importante, el CRUP se alivia muy bien con el frío. Entonces, muchas veces, si está haciendo frío afuera, sacamos a los niños, o sea, abrigaditos, pero a respirar el aire frío del ambiente y eso les alivia mucho. También les podemos nebulizar la budesonida, le agregamos el ámpula de budesonida, le ponemos un poquito de solución salina y agregamos un hielo a la solución para que el paciente esté nebulizando el líquido frío. Eso nos ayuda a disminuir la vasodilatación de la laringe y también alivia rápidamente la dificultad respiratoria. Cuando yo hice el internado y estaba rotando en pediatría, había un doctor que mandaba a los papás al Oxxo literal de la esquina a comprar una anforita de vodka para nebulizarles vodka. Yo después ya me puse a investigar y efectivamente hay estudios pues ya muy viejitos de los años 50 me parece o 60 que la nebulización con vodka ayuda a disminuir la inflamación de la vía respiratoria. Entonces también como anecdótico también pudiera ayudarles la nebulización con vodka. ¿Ok? El cuadro clínico lo vamos a dividir en leve, moderado o grave. El leve es aquel paciente que no tiene tanto estridor, no tiene estridor audible a distancia, a lo mejor lo tiene audible nada más con el estetoscopio, no tiene dificultad respiratoria o la dificultad respiratoria es leve. Manipulación mínima, mantener confortable y damos la dexametasona, dice vía oral, pero yo les recomiendo que sea intramuscular. Lo vigilamos y si tiene buena respuesta lo egresamos y manejamos en casa y educamos a los padres sobre datos de alarma de dificultad respiratoria. El cuadro moderado es cuando ya tenemos estridor con dificultad respiratoria en reposo, sin agitación. Lo mismo en manipulación mínima, mantener confortable, dexametasona y lo dejamos en observación de 2 a 4 horas. Si no ha tenido buena mejoría, entonces lo hospitalizamos y le administramos la budesonida inhalada y la epinefrina nebulizada. ¿Okay? Un cuadro grave es aquel bebé o aquel niño que se presenta con estridor audible a distancia, dificultad respiratoria grave con agitación o que ya está letargado de tanta dificultad respiratoria que tuvo que ya no se está oxigenando bien y ya tiene letargo. Aquí dejamos el oxígeno, nebulizamos la epinefrina, ponemos la dexametasona intravenosa, aquí dice oral, pero pues si el niño ya está letárgico, les digo que la guía de práctica clínica luego no tiene sentido. Entonces, mejor los inyectamos, ¿ok? Y podemos dar una segunda dosis en caso de que no haya mejoría. Si ya tiene inminente paro respiratorio, mejor ya lo intubamos, ¿ok? Para estar preparados.
Y pues ya terminamos ahorita con la laringotraqueitis. Vamos a terminar ahora con la laringitis y ya los dejo descansar porque estamos viendo como mucha información, precisamente porque íbamos un poquito retrasados con la clase previa. Entonces, la clasificación de la laringitis acorde a su temporalidad, pregunta de examen, la dividimos en aguda y crónica, y este corte es de 3 semanas. Cualquier cuadro de laringitis que dura 3 semanas o menos se considera agudo. Si dura más de 3 semanas, ya es algo crónico. En cuanto a etiología, tenemos diferentes, las infecciosas, virales, bacterianas, fúngicas y granulomatosas, y las no infecciosas puede ser una laringitis alérgica, medicamentosa, traumática, autoinmune o por contacto. En cuanto a la laringitis viral, esta es la más común. ¿De acuerdo? Los agentes que tenemos es rinovirus, adenovirus, coronavirus, influenza, etc. Usualmente se asocia con infección de vía respiratoria superior. Entonces, estos pacientes empiezan con un cuadro de rinofaringitis aguda, escurrimiento nasal, cefalea, malestar general y después comienzan con disfonía. Como habíamos explicado, me parece, en clases previas, la disfonía es la voz ronca, que puede llegar a la afonía, que es la falta completa de voz. El tratamiento, al ser algo viral, es únicamente sintomático. Reposo vocal para que ayudemos a que se desinflamen las cuerdas vocales, analgésico, hidratación. El aciclovir solamente lo dejamos en caso de que estemos sospechando infección por herpes. Los esteroides. La guía de práctica clínica indica que no se deben dar esteroides porque no tienen mejoría. Sin embargo, como médico otorrino, todos los otorrinos les vamos a decir que sí hay mejoría con la inyección de esteroides. Entonces, yo a los pacientes con laringitis viral, claro que les indico 1 a 3 dosis de dexametasona intramuscular, dependiendo de la severidad de la disfonía, y al día siguiente prácticamente ya están hablando, ¿ok? Entonces, aquí vemos la cuerda vocal del lado izquierdo, la del lado derecho, y esto rojito que es la inflamación. La laringitis bacteriana, estas son más raras. Usualmente comienza como una laringitis viral que en vez de ir mejorando empeoran los síntomas porque llega alguna bacteria que lo sobreinfecta. Los agentes más comunes es Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza tipo B y Moraxella catarrhalis. El tratamiento, a pesar de que es algo bacteriano, usualmente si le dejamos sintomático se quita, pero en algunos casos podemos indicar un macrólido como claritromicina o acitromicina o alguna cefalosporina de segunda o tercera generación. En esta imagen vemos, esto es la cuerda vocal verdadera, por encima está la cuerda vocal falsa y pues la verdad es que ambas están del mismo color, de tan inflamado que está la cuerda vocal verdadera, que usualmente es de color blanquito. ¿Okay? La laringitis fúngica es rara. Si tenemos alguna laringitis fúngica hay que sospecharla en pacientes que están inmunosuprimidos, que tienen uso de esteroide sistémico o inhalado. Por ejemplo, los pacientes con EPOC o que tienen asma y que utilizan budesonida inhalada, hay que decirles que después de cada inhalación deben de enjuagar la boca con agua y escupir para que el esteroide, ese polvito, no se quede en las mucosas de la vía respiratoria o de la orofaringe y no vaya a causar estas infecciones por hongos, ¿ok? También pacientes diabéticos que han estado con antibióticos, pacientes con etilismo crónico o intubación prolongada, es común que podamos encontrar las laringitis fúngicas. Estas son subagudas. Están ahí entre 2, 3 semanas, mejoran, no mejoran, y el diagnóstico suele ser tardío porque esto parece una leucoplaquia. La leucoplaquia es una lesión premaligna de la laringe que tiene unas placas blanquecinas sobre las cuerdas vocales. Entonces, muchas veces pensamos que es leucoplaquia y dejamos tratamiento para leucoplaquia, pero no se quita y al final lo que es un honguito. Los agentes, pues diferentes especies de cándida, aspergillus e histoplasma. El tratamiento es con antifúngicos orales por 10 días. Y por último, la última de las laringitis infecciosas, que es la laringitis granulomatosa. Tenemos 2 principales, que es por tuberculosis y por sífilis. La laringitis tuberculosa es aquel paciente que primero inicia con una tuberculosis pulmonar, ¿de acuerdo? Y tiene tanta carga de micobacterias y tose tantas micobacterias que empiezan cada vez que tose,
se generan pequeñas laceraciones aquí en la laringe por el esfuerzo de toser y a través de esas laceraciones entran las micobacterias y van generando estos granulomas a nivel faríngeo. El tratamiento es igual que con la tuberculosis pulmonar, rifampicina, isoniazida, piracinamida por 3 meses, seguido de isoniazida, rifampicina por 9 meses más. Y usualmente les va bastante bien, ¿ok? La laringitis sifilítica también forman granulomas, es por treponema pálido y puede ser una manifestación de sífilis secundaria o terciaria y el tratamiento es con penicilina. Ahora vamos con las laringitis no infecciosas. Una de las principales es la laringitis alérgica. Estas, por ejemplo, un paciente se expone a un alergeno, puede ser inhalado, algún paciente que sea alérgico a algún polen, a pelos de animales, o que le haya picado algún insecto, que haya tomado algún medicamento y no se conozca alérgico a algún alimento, sobre todo las nueces, por ejemplo. Entonces, hay una dilatación muy importante causada por histamina y pues los síntomas van a ser bastante variables. Puede variar desde un cosquilleo laríngeo, sensación de que tenemos algo atorado en la garganta, necesidad de aclaramiento faríngeo, hasta una obstrucción severa de la vía respiratoria que requiere un manejo avanzado con intubación o incluso con traqueotomía. Pueden o no acompañarse de síntomas sistémicos como eritema, prurito, exantema, broncoespasmo o disfagia. El tratamiento, pues hay que frenar la reacción alérgica con esteroide sistémico e inhalado, antihistamínicos inyectados y mucolíticos. Dependiendo del grado de severidad, podemos inyectar adrenalina intramuscular, que son las famosas EpiPens que hay en Estados Unidos, aquí en México no hay, y oxígeno suplementario en caso necesario. En esta imagen vemos las cuerdas vocales, que son estas que están súper edematosas, ni siquiera tienen la anatomía normal de una cuerda vocal. Se las voy a marcar aquí. Todo esto es la cuerda del lado derecho y esta de acá es la cuerda vocal del lado izquierdo. Entonces ni siquiera tienen esa anatomía como elongada, bonita, delgadas, están sumamente engrosadas. Y aquí pues lo único que tiene el paciente para respirar es este pequeño espacio. Las laringitis inhalatorias o laringitis térmicas, cuando estamos inhalando un vapor caliente o algún químico fuerte, se puede dematizar mucho la laringe, ¿ok? Y esto progresa de 8 a 24 horas. Entonces, cuidado, si les llega un paciente que estuvo en una explosión y ven que tiene las vibrisas quemadas, no lo dejen ir a casa. A lo mejor le toman signos vitales y su saturación está normal, su presión está bien, su pulso, su frecuencia respiratoria y dicen, pues no le pasó nada alta. No, cuidado. Estos pacientes cuando tienen laringitis inhalatoria, que se quema la vía respiratoria por inhalación, no es tan rápido el edema, ¿de acuerdo? Tarda en progresar entre 8 a 24 horas. Entonces, a lo mejor lo dan de alta y va a regresar el paciente en 8 horas con la vía aérea completamente cerrada y va a ser imposible intubarlo. Entonces, siempre que tengan un paciente con sospecha de quemadura de vía aérea, déjenlo hospitalizado 24 horas en observación y esténlo monitorizando para determinar que no requiere intubación, ¿ok? Entonces, en esta imagen vemos un paciente que estuvo en una explosión, tiene las vibrisas nasales, que son estos pelitos de la nariz, están carbonizados, tiene quemaduras de primer grado aquí en las alas de la nariz, se ve un poquito rojo, tiene una quemadura de segundo grado aquí en la oreja con una ampolla, y la lengua, cuando abre la boca, vemos que también está carbonizada la base de la lengua. Eso significa que el aire tan caliente que entró por la nariz también ya quemó la lengua y probablemente también haya quemado la vía respiratoria a nivel de la laringe. ¿Okay? El tratamiento, pues hay que dejarlos en observación, darles oxígeno suplementario para eliminar todo el dióxido de carbono que pudieran haber inhalado, antibiótico y esteroide sistémico. Esto no deja de ser una quemadura, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un paciente con alguna quemadura, siempre se le dejan antibióticos porque la piel quemada se infecta rápidamente. Lo mismo pasa con las mucosas quemadas, se sobreinfectan por bacterias. Entonces hay que dejarles antibiótico y esteroide para disminuir la inflamación y control de la vía aérea.
Lo podemos vigilar y si vemos que empieza con datos de dificultad respiratoria, nos vamos a intubación o si ya tiene datos de dificultad respiratoria, incluso a traqueotomía. En esta imagen, que incluso parece un cérvix uterino, es de epiglotis, ¿de acuerdo? Está tan edematizada que ya perdió su forma original, tiene este puntillo hemorrágico y por aquí es por donde el paciente está respirando, o sea, nada. Esto sí o sí se va a colapsar en algún momento y va a estar imposible meter un tubo orotraqueal a través de este huequito, incluso el tubo más delgado. Entonces, este paciente se va a ir directo a traqueotomía. Laringitis traumática. Creo que muchos de nosotros hemos ido a algún concierto, hemos ido a alguna fiesta, nos emocionamos, estamos cantando, gritando, etcétera, y al día siguiente amanecemos disfónicos, todos ronquitos con la voz sexy. Esto es por una laringitis traumática. Existen microhemorragias en el espacio submucoso de la cuerda vocal y estas microhemorragias evitan que la cuerda vocal vibre adecuadamente durante la fonación, ocasionando esa voz tan sexy que tenemos después de haber gritado y cantado tanto, ¿de acuerdo? Esto, como cualquier hematoma, cuando nos pegamos se va a resolver en unos días a una semana y no hay que hacerle nada. El tratamiento por reposo vocal, evitar estar hablando, cantando, gritando, mantener un ambiente húmedo, cálido, para que favorezca la hidratación de la cuerda vocal, ¿ok? Y la laringitis autoinmune. Todos conocemos pacientes con enfermedades autoinmunes como es el lupus, artritis reumatoide, etcétera, en las que se afectan las articulaciones. Vemos que los pacientes con lupus o con artritis reumatoide tienen estas deformidades en las manos porque se afectan estas articulaciones. Pues como habíamos visto en la anatomía de la laringe, también tenemos articulaciones cartilaginosas en la laringe y estas pueden ser afectadas por estas enfermedades sistémicas y causar disfonía. En la artritis reumatoide, las cuerdas vocales, que normalmente se deben de ver así, blanquitas, delgaditas, bonitas, la cuerda vocal verdadera, por encima la cuerda vocal falsa y en medio de ambas cuerdas vocales un espacio que se llama ventrículo laríngeo. Cuando hay artritis reumatoide se forman nódulos en la cuerda vocal y parece un bambú, entonces se conoce como nódulos de bambú. Se pierde el ventrículo laríngeo, ya no hay diferenciación entre la cuerda verdadera y la cuerda falsa y existe más edema aquí en donde están los aritenoides, ¿de acuerdo? El tratamiento pues es únicamente con manejo reumatológico específico. Ya vamos a dejar aquí la clase. Para el jueves vamos a ver lo que es reflujo faringolaringio, lesiones benignas de la laringe y lesiones premalignas y cáncer de laringe para que puedan leer un poquito sobre el tema, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta con lo que acabamos de ver ahorita. ¿No? Entonces, para la siguiente clase vamos a ver edema de Reinke, pólipo laringio, nódulos laringeos, quiste laringio, granuloma por intubación, estenosis laringea. De las lesiones premalignas vamos a ver papiloma laringio, leucoplaquias y eritroplaquias y el cáncer de laringe. Cómo se divide en glótico, supraglótico, subglótico, etcétera. Los tipos más frecuentes, el escamoso, bla, 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 y el tratamiento en general. ¿Ok? ¿Dudas? No, doctora. ¿No? Bueno, entonces ya terminamos la clase. No hay tarea tampoco para el día de hoy y nos conectamos el día jueves, ¿vale?